Entonces, de acuerdo a lo que la palabra del Señor aquí en Mateo 28:19 nos está hablando, si nosotros nos damos cuenta que toda iglesia, la iglesia no le hablo del ministerio, sino de cada persona, donde cada persona tiene que plantarse objetivos claros en la obra de Dios. Entonces, en la obra de Dios, no en la obra de los profetas, de los pastores, de los apóstoles, no. En la obra de Jesucristo. Allí es donde el ser humano tiene que plantarse, cuáles son sus objetivos, cuál es la misión en la cual usted cree y en lo que está definido usted como ser humano, cuál cree que es su misión, cuál cree usted que es el trabajo que usted debe de ejercer en el reino de Dios para que el reino de Dios se expanda. Entonces la iglesia tiene que tener claro uno de los objetivos principales, los que tiene, y en este mismo texto nos está hablando la palabra del Señor, palabras que vienen de parte de Jesús directamente, y le está hablando a los discípulos: esta es la labor que yo quiero que ustedes ejerzan, y les está diciendo que hagan esto. Por tanto, id, dice, que está diciendo, por tanto, id, es tu labor, es mi labor, id. Y entonces, y a partir de que nosotros vamos, porque id es ir, hacer, entonces, y al hacer discípulos a todas las naciones, está diciendo a todas las personas, convertirlas a Jesús, pero no solo predicarles, sino que trabajar en ellas. ¿Cómo hago un discípulo? Trabajando en esa persona, porque el discípulo no se convierte nada más de un mensaje, sino de un trabajo cercano con la persona. Trabajar directamente con la persona. ¿Por qué motivo trabajar con la persona directamente? Para enseñarle a esa persona a trabajar en esos puntos débiles, porque cada persona tiene puntos débiles. Uno de los ejemplos, podemos nosotros ver que la persona carece de una gran necesidad que proyecta mucho la negatividad. Y entonces, ¿cómo descubro yo que en ese discípulo tiene puntos negativos? A través de que yo estoy cerca de esa persona, yo puedo descubrir a detalle los puntos negativos. Y a través de que yo veo esos puntos negativos, pues a través del entendimiento que el Señor nos da a nosotros podemos capacitar a esa persona y enseñarle y quitarle esos puntos negativos, para que esa persona, en vez de tener esos puntos negativos, tenga fortaleza. Pero esa es una misión y el trabajo de cada ser humano. Y entonces, de acuerdo a la palabra, nosotros nos damos cuenta que ese trabajo no es nada más de los pastores, sino de todos los creyentes. Toda persona que se comprometió a trabajar para Jesús tiene que entender que tiene que tener la disponibilidad de colaborar en el reino de Dios, en la necesidad de las personas, porque la negatividad de las personas es un problema que lo puede llevar a fracasar en el reino de Dios. Y como dice también, los fuertes tienen que ayudar a los débiles. Entonces, ¿cuál es tu posición? Tu posición de fuerte es colaborar en la debilidad del que está débil. Y cuando tú estás débil, tienes que aceptar y ponerte a disposición de que el fuerte te ayude para que tú salgas de la debilidad. Porque ambos tienen que tener la disponibilidad, tanto el débil como el fuerte tiene que disponerse para cambiar. Porque es imposible que también se ayude a alguien que no quiere, ¿verdad? Entonces tiene que haber ese acuerdo, ese mutuo acuerdo, para entender que nosotros estamos envueltos en una necesidad. Entonces, para que el discípulo tenga la proyección de Jesús, entonces usted tiene que entender que usted fue llamado de parte de Dios y que todos tenemos una misión y que todos tenemos un compromiso con Dios, que debemos de hacerlo no por obligación, sino por amor a Dios. Cuando usted conoce el amor de Dios, usted entiende que hay un propósito, que hay un objetivo en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo. No le hablo de este ministerio, sino que en general, generalizando todo por completo, porque es algo que debemos de entender nosotros como seres humanos, que el propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios. Y cuando usted glorifica a Dios, ¿qué está haciendo? Poner en primer lugar a Dios. Entonces, cuando usted pone en primer lugar a Dios, entiende que de ahí nace el próximo paso que usted debe de hacer, que es llevando el evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no tengo la capacidad de llevar el evangelio a todas las naciones y a todas las criaturas, quiere decir que aún yo no le he dado la gloria a Dios, porque no he comprendido verdaderamente qué es darle la gloria a Dios.
Darle la gloria a Dios es presentar lo que Dios ya hizo en ti a otro. Y después de que tú le presentas, lo capacitas. ¿Sabe por qué es necesario la capacitación? Tú le llevas el mensaje de salvación a otros y lo estás instruyendo. Le estás mostrando como un padre hace con un hijo, ¿no? Donde cuando ve el padre, ve a un hijo por el mal camino, el padre lo primero que hace que es llamarle la atención, aconsejarle y mostrarle el camino que ha de tomar. Y alejarlo del mal camino, porque el propósito, ningún padre, todo padre que no ama a sus hijos, pues lo va a dejar que se pierda. Entonces, como Dios nos ama, a nosotros sus hijos nos ha confiado una misión, que es instruir a los demás como hermanos unidos en Cristo. Para que todos, si usted da cuenta, Pablo no miraba a Timoteo de una perspectiva negativa, sino lo vio como una fuente positiva. Cuando ve Pablo cómo trabaja con Timoteo, usted lea el libro de Timoteo, lea las cartas de Pablo, si usted se va a dar cuenta cómo Pablo empezó a trabajar con Timoteo. Timoteo no era un anciano, era un joven, como posiblemente la mayoría, hay muchos jóvenes en la iglesia, pero que si hay un Pablo que trabaja con esa juventud se va a convertir en el propósito de Dios. Se van a convertir en los próximos pastores, en los próximos profetas, en los próximos apóstoles, en aquellos hombres que van a trabajar con generaciones y que generaciones van a quedar marcadas con una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que las siguientes generaciones queden marcadas con una palabra y que esa palabra que quedó marcada en ellos se la puedan presentar a otros y que conozcan que hay un evangelio, que hay un evangelio de poder, que hay un evangelio de manifestación, que hay un evangelio que sana a los enfermos, que hay un evangelio que saca de la depresión a multitudes, que hay un evangelio que saca de la muerte a muchos, que hay un evangelio que salva a la humanidad? De ese mensaje tiene que presentar la persona. Ese mensaje tiene que llegar a las personas, pero es una labor que todos entiendan de la misma manera que Pablo entendió que era la comisión del Señor, de la manera que entendieron los apóstoles cuál era el trabajo próximo de ellos. De ese punto tenemos que llegar nosotros. Y si usted da cuenta, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, era difícil lanzar un mensaje. No era fácil. Usted tenía que, para predicarle a una persona, tenía que tener una confianza en Dios de una manera tan sobrenatural. ¿Por qué motivo? Porque posiblemente usted le iba a predicar a alguien que podía incluso denunciarlos de que ellos eran cristianos y ellos terminar en la muerte. ¿Te das cuenta? ¿A qué punto? Era un sacrificio para ellos presentarle el mensaje a una persona. Porque es una realidad. Antes no era que usted, en el tiempo de los apóstoles y de Pablo, no era nada más, mire, Dios le bendiga, le vengo a presentar el mensaje de Jesús, que Jesús salva. No, tenía que trabajar y derribar los argumentos que tenía esa persona. Porque a lo mucho esa persona que le presentaron el mensaje tenía el deseo de quitarle la vida a un cristiano. Por eso la iglesia tiene que tener sus objetivos claros. ¿Cuáles son sus propósitos en la obra de Dios? ¿Cuál es tu propósito? Porque Jesús no vino nada más por mí, vino por ti, vino por otro, vino por el drogadicto, vino por el alcohólico, vino por aquel que no puede superar los problemas. Por eso también vino. Pero tienes que armarte de valor. Ahora la iglesia no tiene que estar preocupada si le hablo a este me va a quitar la vida. No. Pero tiene que tener el valor suficiente de decir, bueno, ya Jesús ya pagó el precio de una manera tan cruel para darme salvación a mí. Y por tanto, si yo amo a Dios, tienes que amar al prójimo. Entonces, nos damos cuenta en el problema que estaban metidos los apóstoles a través de presentar un mensaje, pero sabían el problema de presentar el mensaje, sabían la amenaza, pero ellos no se silenciaron. Ellos siguieron predicando el mensaje de salvación. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo Jesús trabajó en el corazón de los apóstoles y sobre Pablo. Y el reino de Dios se expandía. La iglesia primitiva era amenazada y se expandía. Y se avivaba en el espíritu. ¿Se das cuenta? La capacidad que tenían los creyentes en el tiempo de ellos.
Y de esa capacidad Dios quiere levantar en estos tiempos. Que te pueden amenazar de muerte, pero tú sigas perseverando. Que puedes pasar por los momentos más complicados, pero que tú te mantengas fiel a Dios. Porque esa gente, cuando era impactada por el mensaje del Señor, ellos se mantenían por encima de la dificultad. Se mantenían fieles a Dios. No retrocedían, sino que avanzaban. De esa claridad tiene que entender la iglesia que tiene que llegar. Que a pesar de que haya amenaza, el mensaje siga llegando. Porque eso es glorificar a Dios. La misma palabra habla que el morir en Cristo es ganancia. El morir por mis propias decisiones sin ningún sentido no es ganancia. Pero si tú representas a Cristo dignamente, vas a llegar al destino correcto. Y no solo tú, sino que una cadena de aquellos que te siguen por amor a Cristo, porque les hablaste de Jesús. Tenemos que tener nosotros objetivos claros en la obra de Dios, para glorificar el nombre de Dios y llevando el evangelio a todo el mundo, edificando a los creyentes en la fe. Usted es un medio de edificación sobre las personas. ¿Por qué? ¿Cómo se edifica una persona? Las personas afuera del cuerpo de Cristo no están sanas, están enfermas espiritualmente. Muchos enfermos espiritualmente y enfermos exteriormente. Entonces hay muchos tipos de enfermedades, y no solo enfermedades físicas, enfermedades de pensamientos malos, como actitudes o comportamientos. Entonces el mensaje del Señor viene a edificar al cuerpo de Cristo, a edificar a la humanidad para que la humanidad sea sana, para que la humanidad pueda conocer la libertad, la sanidad, puedan conocer ese mundo saludable, porque el ser humano conoce un mundo enfermo. Nosotros estamos en un mundo enfermo, pero ¿cómo se soluciona ese problema del mundo enfermo? A través de que se les habla de Jesús para que las personas sean sanas de este mundo tan enfermo. La iglesia tiene que comprometerse y caminar en la visión de Jesús, en la visión del reino, y con objetivos claros. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el trabajo de cada persona? Entonces, edificar a una humanidad enferma. Objetivos de la iglesia: edificar a una humanidad enferma. Diga conmigo: edificar a una humanidad enferma. Diga conmigo: me comprometo con Dios a edificar una humanidad enferma. Dígalo con fe, porque eso le va a bendecir y va a bendecir a otros. Entonces, ¿por qué? Si la edificación es para sanar, para transformar, quiere decir que hay una restauración, ¿no? Y si usted utiliza la edificación de Jesús y se la edifica a otro, esa persona está siendo sana. Entonces es necesario que usted y yo nos comprometamos a transformar vidas. Usted fue transformado porque alguien lo vio con amor. ¿Sabe? La persona que le presentó el mensaje a usted lo vio con amor, no lo vio con desprecio, no lo vio como qué raro está. No, lo vio con amor. Por eso le llevó el mensaje que lo edificó, y hoy por hoy usted está en la casa del Señor para exaltar el nombre de Cristo. Si no, nada de eso fuese posible. No fuese posible. ¿Por qué razón? Porque usted desconocía la verdad de Jesús. Todos venimos desconociendo ese mundo tan maravilloso que Jesús nos ha presentado y nos ha regalado. Pero si no hay gente que ame la obra de Dios, entonces, ¿quiénes se van a edificar? ¿Quiénes se van a edificar? Si no se ama al prójimo, el prójimo, Satanás no lo va a edificar a la persona. Satanás tiene objetivos claros, que es destruir, que vino a hurtar, a robar y a matar. ¿Se da cuenta? Hurtar, a robar y a matar. ¿Y Jesús qué vino? A dar salvación. Entonces, si Satanás se une con sus espíritus de maldad para destruir a la humanidad, entonces la iglesia de Cristo tiene que prepararse y estar lista, unida, para trabajar y combatir las amenazas espirituales de cada persona, para que las personas puedan salir edificadas, transformadas y libres de la mentalidad pobre que podemos tener nosotros.
Porque todo ser humano sin Cristo tiene una mentalidad pobre. Pero que hay una forma de la cual esa humanidad que tiene una mentalidad pobre sea enriquecida y conozca la verdad de Cristo. Porque la verdad de Cristo enriquece tus pensamientos, enriquece tu corazón, enriquece tu alma. Porque tu alma sale del lamento que está pasando cuando tú no tienes a Cristo. Entonces la iglesia tiene que entender que usted tiene como misión edificar a los creyentes en la fe y en el amor, sirviendo al prójimo y practicando la comunión fraternal. Entonces, una de las formas, por tanto aquí cuando empieza, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos viendo una evangelización. Y una evangelización es una misión, la cual se compromete el ser humano a compartir el mensaje de salvación a toda criatura. A toda criatura. ¿Por qué motivo a toda criatura lo pone el Señor? Porque el Señor ahí mismo nos damos cuenta que nos muestra a nosotros el carácter de Jesús, que Él no hace acepción de persona. Entonces, Jesús no hace acepción de persona. Entonces, nosotros vemos el comportamiento de Jesús y la acción de Jesús, que Él se la está plantando como semillas a los discípulos, para que ellos tampoco vayan a hacer excepción de persona. Y nos damos cuenta en una de las partes cómo el Señor trabaja con Pedro para que no hagan acepción de persona. ¿Por qué razón? Si usted da cuenta que cuando Cornelio pues quiere conocer del Señor y le habla a través de un ángel, y entonces, pero pone como el expositor de la palabra, le pone la misión a Pedro, que le vaya a predicar, pero hay algo que ocurre allí. Algo que ocurre. ¿Qué pasa? Pedro es un judío y Cornelio no, es un gentil. Quiere decir, un gentil es un extranjero, no es de la misma sociedad, de la misma etnia, una etnia diferente. Y viene y el Señor, como ninguno de los discípulos en ese momento había hecho una misión de presentarle la palabra de salvación de Jesús a un extranjero, viene el Señor y trabaja con Pedro. Trabaja en la actitud de Pedro, porque la actitud de Pedro no está en la capacidad de presentar el mensaje de salvación a un extranjero o a un gentil. ¿Por qué razón? Porque ellos aún solo le estaban predicando a los judíos, porque eran judíos. Jesús era judío. Entonces no le habían presentado aún a un extranjero. Entonces viene el Señor, trabaja en la parte de Pedro, trabaja en el corazón, trabaja en el pensamiento y en sus acciones. ¿Por qué motivo? Le pone un animal, ¿verdad? Y dice Pedro que él no puede comer eso porque es inmundo. Entonces, ¿de qué manera Pedro podía calificar a un extranjero? Como inmundo. Entonces, tenía que quitarle esa mentalidad a Pedro de ver a los gentiles como inmundos. O incluso en estos tiempos hay creyentes que están viendo a otros como inmundos. Es una realidad. Y esas cosas tienen que trabajarse en nosotros. ¿Y en qué manera se ve como inmundo? Tal vez no lo estás calificando como inmundo, pero sí lo estás calificando con una diferencia. Con diferencia. Y esas diferencias existen. Si usted da cuenta que la iglesia de Cristo hoy en estos tiempos está en un problema muchas veces, que no tiene ese deseo de predicar el evangelio a otras personas. Se ha perdido ese amor a las personas. E incluso cuando ya hay iglesia, en la misma iglesia se arman grupitos. Los grupitos, un grupito por acá, donde solo ellos se hablan, y otro grupito por aquí y otro grupito por allá. En fin, la misma iglesia está con diferentes grupos y en el mismo lugar. Y no tienen la capacidad de mantenerse unidos todos. Y todas las cosas, o sea, aún están con la visión de Pedro antes de presentarle el mensaje a Cornelio. Son cosas que se tienen que trabajar. Si tú todavía estás con grupito aquí, grupitos por allá, es decir que hay un problema todavía ahí. Y entonces el objetivo del Señor no es que esté esa división en un mismo grupo centralizado, que no debería de estar esos grupitos de esa forma, porque ahí tiene que haber una sanidad, tiene que haber una unidad fraternal todos. Que todos podamos entender que necesitamos unificarnos todos y que trabajar unos a los otros, donde todos tengamos la capacidad de vernos de la misma forma.
Incluso alguno de la misma iglesia te puede criticar, pero que tú lo veas de la misma forma, con amor siempre. Que tú, porque alguien te dijo algo, que tú no te oprimas tú mismo a sentir excluido. Porque mira, Pedro estaba viendo de una manera al gentil, él no lo veía de buena forma. ¿Por qué motivo? Porque ya venían de generación en generación trabajando de esa manera, donde ellos no podían tener esa cercanía con extranjeros. O sea, venían culturalmente, había un trabajo en ellos, tanto culturalmente como mentalmente. O sea, pero el Señor trabajó en Pedro para que Pedro tuviera la capacidad y que cuando Cornelio llegara con él, pues él le presentara el mensaje del Señor. ¿Se da cuenta cómo el Señor trabaja con nosotros? Para que nosotros tengamos la capacidad de tratar con diferentes tipos de sociedades y que nosotros pues tengamos la capacidad de hablarles de Cristo y sin entrar en ningún conflicto. ¿Se da cuenta cómo el Señor trabaja para que nosotros podamos enseñar el mensaje de salvación con todo tipo de personas? Y hoy en estos tiempos, cuando dicen todo el mundo, diferentes naciones, lo vamos a traducir al mundo actual, en naciones, en sociedades, en países. Un ejemplo, las iglesias no están llenas de un solo país o de un solo lugar o de un solo lugar donde usted viene, porque no es así. Hay diferentes personalidades, diferentes pensamientos y diferentes formas de pensar. Pero cada una de esas cosas el Señor trabaja. De la misma manera que el Señor trabajó en la actitud y comportamiento de Pedro, así va a trabajar contigo. Si usted da cuenta cómo el Señor levantó a Pablo también, fue por ese motivo, porque Pablo podía alcanzar lo que los discípulos que estuvieron con Jesús no podían alcanzar. Y entonces ya Pablo era como una lanza que iba a llegar más lejos. Lo que ellos no podían hacer, otro lo estaba haciendo. Y y ellos eran 12. Se da cuenta cómo uno hizo lo de 12, cómo uno hizo lo que 12 no podían hacer. Se da cuenta. ¿Por qué motivo? Y Pablo también era judío, también tenía las dos nacionalidades. Pero Pablo no tenía límites. ¿Se da cuenta? Que por qué la iglesia tiene que derribar algo fundamental, los límites. Para cumplir con el propósito de nosotros compartir el mensaje de salvación a toda criatura, debe de existir algo. Los límites tienen que ser cortados o quitados para que usted tenga la capacidad de llegar más lejos. Porque cuando usted tiene límites, hay más peligro de que usted no avance más. Y el trabajo de usted se corta a una barrera. Le predico a uno, pero no le predico a dos. ¿Se da cuenta? Porque no hay una transición. No hay algo mayor, no hay un deseo mayor de hacer la diferencia. Y yo creo que en estos tiempos es uno de los problemas que existen en todos los ministerios. En todos los ministerios. Que falta el amor hacia la humanidad. Es una realidad. Porque si amáramos, pues todos los días nosotros dijéramos, bueno, no me puedo quedar yo aquí paralizado. Debo de entender que hay mucho trabajo, la mies es mucha, y si hay trabajadores pocos, pues aunque sea de los pocos, pero voy a ser parte de los pocos para enseñar el mensaje de salvación a otros. No me voy a quedar aquí, bueno, sin hacer nada. Algo debo de hacer. Para algo Dios te llamó. Para algo Dios me llamó. Para algo Dios te sacó de esa pesadilla que estaba viviendo de mundo. Entonces, la iglesia de Jesús debe de entrar en el amor de la humanidad para compartir el mensaje de salvación a toda criatura. Y se da cuenta que, como dice después en el 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuánta gente usted ha visto, vamos a entrar, sin Cristo, que habla mal, piensa mal, juzga, critica? Todas esas actitudes, usted las ve que el que no tiene Cristo las hace. Entonces, y todas esas cosas no colaboran para el reino de Dios, ¿no? Pero para ayudar a esas personas, usted necesita enseñarles para que guarden las palabras del Señor.
para que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado y enseñado. ¿Cómo las van a guardar? Las personas que tienen las malas actitudes y las malas acciones, que no edifican a nadie, sino que destruyen a otros, si ellos no tienen la capacidad de ayudar a otros o hacen lo malo delante de Dios, es porque ellos no conocen lo bueno para hacer. Entonces ellos necesitan que se les muestre lo que Jesús nos ha enseñado para hacer. Entonces necesitamos instruir ahí, mostrarles el camino de Jesús, para que ellos sean preparados, para que ellos sean edificados, para que ellos sean construidos en el interior y pues tengan una buena forma y una buena manera para el exterior. Entonces ellos necesitan un trabajo íntimo de parte de Dios, un trabajo del Espíritu de Dios en sus vidas. Se necesita que trabajemos de cerca con ellos para que ellos puedan conocer la verdad de Jesús y que sus corazones y sus vidas pues sean transformados. Pero necesitamos nosotros enseñarles para que guarden las cosas que Jesús nos ha mandado y enseñado a nosotros. Porque no podemos hacer lo que no conocemos. Entonces, ¿en quién está la responsabilidad de instruir a una generación perdida? En nosotros. Y estas cosas son de bendición. ¿Por qué motivo? Cuando nosotros enseñamos el buen camino a otros, estamos glorificando el nombre de Jesús. Estamos glorificando el nombre del Señor. Pero en estos tiempos, mensajes como esto, a la gente como que no le gusta. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar para el buen beneficio. Y usted sabe, y usted da cuenta, esto lo voy a decir yo porque no tiene nada que ver con el mensaje, ¿no? Pero esto lo voy a decir algo que escuché de un predicador y que eso no tiene ningún sentido en la verdad. Hay que hablarle a esas cosas en realidad. Ver esa cobardía y esa debilidad, la falsa fe. ¿Por qué motivo? Que no es necesario estar en la casa del Señor o estar buscando a Dios, porque si buscan todos los días a Dios, se pierden todas las cosas. Vas a perder el mundanismo si buscas a Dios todos los días. Vas a perder la falta de fe, tus inseguridades, los demonios que te están atormentando. Todas esas cosas sí se van a quitar si buscamos a Dios todos los días. Pero estar en esa mentalidad de que no es necesario buscar a Dios todos los días es estar erróneo. Si usted da cuenta que en los países de nosotros, desde Guatemala, casi los servicios son todos los días. Todos los días. Mayormente todos los días. ¿Y por qué todos los días? Usted da cuenta, no todos pueden ir todos los días. Hay unos que van en los diferentes días. Y como se hacen servicios todos los días, al final del tiempo, todos son edificados. Porque los que no pueden llegar hasta el día, van el otro día. O sea, se está trabajando con toda una comunidad. Y viene ese predicador y dice que si están en una iglesia donde se hace servicios todos los días, que se vayan de ahí. ¿Usted cree que eso es correcto de alguien que realmente conoce a Dios, de aconsejarle al ser humano que si se hacen servicios todos los días en una iglesia, se vayan de ahí? Ese es el peor error. No podemos, si hoy en estos días cuesta acercar a la gente a Dios y para que alguien venga y les diga así, váyanse. ¿Usted cree darle libertad para que la humanidad sienta la libertad de no seguir a Jesús? Hay que hablar cosas que realmente van a servir. Lo que no sirve, hay que silenciarlo. Si tú no quieres servir con amor a Dios, es tu problema. Pero hay mucha gente que tiene el deseo de buscar a Dios todos los días intensamente. Y esa gente que tiene el deseo de buscarlo de esa manera, que lo sigan haciendo como ellos quieran, porque el Señor tiene recompensa para todas las personas. Entonces, ¿te das cuenta? Yo dije esa parte porque son cosas que si usted escuchó, eso mire, eso es lo que nosotros no debemos de permitir que entre en nuestros oídos y nuestro corazón. No tiene ningún sentido. Yo vi allá en los países de uno, todo el tiempo la gente hacen servicio y la gente no dice, bueno, yo voy a dejar de ir. La gente va, incluso caminando hasta media hora, una hora. Y la gente lo hace. ¿Por qué? Porque esas personas han aprendido a amar a Dios. Y cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, no vemos los límites. Vemos la realidad que tenemos que ver. Entonces, son cosas. La humanidad necesita ser discipulada y edificada.
¿cómo? Instruir en los buenos pensamientos, para que se eliminen los malos pensamientos. Entrar en una renovación mental, en una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nosotros veamos las cosas que realmente nos van a servir a nosotros como creyentes, cosas que nos van a ayudar a nosotros a avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, porque si nosotros instruimos en una voluntad propia, nosotros vamos a fracasar. Pero si instruimos en la voluntad de Dios, el ser humano va a crecer y va a llegar a la medida de fe correcta. Entonces, instruir a los creyentes en la doctrina para madurar espiritualmente es necesario. Madurar es de crecer. Entonces Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes tienen que ser edificados? El cuerpo de Cristo. Entonces es una labor. Dice que primero inicia con perfeccionar a los santos. Ya ve, la palabra está diciendo que los creyentes son santos. Perfeccionar a los santos. No está hablando de otra cosa a los ángeles, es a nosotros, para la obra del ministerio, dice. ¿Cómo? El mismo Señor con sus palabras nos está a nosotros llamando santos. No nosotros nos estamos diciendo santos. La misma palabra quiere que la iglesia llegue a esa santidad de perfección. Porque cuando la iglesia entra a ese mundo o ese entendimiento, pues hay una edificación en el cuerpo de Cristo. Porque todos estamos de acuerdo al mismo pensamiento y a la misma voluntad de Dios. Entonces, ahí es cuando el trabajo de parte de Dios crece en nosotros, como el Señor obra en el interior de nosotros y en nuestra mente. Por eso hay un trabajo íntimo de Dios en nosotros. Por eso es necesario que la iglesia del Señor sea transformada por el Espíritu de Dios, para que haya una transformación y alcancemos la perfección a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la perfección beneficia a cada persona que es parte de Jesús. La edificación, ¿se acuerdan? La edificación personal que pasa por medio de Jesús en nosotros. Como el Señor trata íntimamente en el interior de nosotros y en la mente de nosotros y en nuestras acciones, para que nosotros podamos ver la verdadera realidad y veamos las cosas buenas que el Señor nos ofrece. Porque es necesario ver todo aquello bueno que Dios nos ofrece a nosotros para caminar de acuerdo a su voluntad. Entonces en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y cómo dice? A todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Por qué motivo? Porque todos no están en el mismo sentir de fe. Pero los que ya tienen la medida de fe pueden ayudar a aquellos que aún no han alcanzado esa unidad de fe. Trabajar ¿cómo? Impulsar a las generaciones. Impulsar al hermano que tal vez no tiene deseo de buscar a Dios. Animarlo. O tal vez el hermano dice: bueno, no tengo ganas de ir a la casa del Señor. O tal vez la persona dice: no tengo deseo de orar. Pero usted puede, a través de la unidad, usted puede ayudar a esa persona que alcance esa medida, que alcance esa forma, la forma perfecta de Jesús. Colaborar para que la humanidad tenga ese crecimiento de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A qué tenemos que llegar nosotros? A la estatura de Cristo. Entonces, si vemos nosotros y detectamos nosotros, como nosotros hemos entendido la labor y los objetivos que tenemos, nosotros estamos para ayudar a trabajar ahí donde las personas aún no han alcanzado la medida de fe del varón perfecto que es Cristo. Trabajar e impulsar, empujarlos. Vamos, en el nombre de Jesús, no te desanimes. Tal vez la persona se desanimó por algo que está pasando, tal vez no tiene dinero, tal vez la enfermedad lo está sacudiendo o cualquier cosa está pasando en su vida. Pero como nosotros tenemos el entendimiento del Señor, pues entramos de cerca y le animamos a correr en la fe, a avanzar en la fe, a que no se distraiga la persona, que el desánimo no lo vaya a consumir, sino que hablarle una palabra de fe que lo anime a crecer, que lo anime a avanzar, que lo anime a ser diferente.
Es el trabajo de nosotros. Impulsar a una generación que tal vez se está quedando atrás. Una generación que posiblemente ya se siente cansada de seguir esperando a Cristo, pero decirle, Cristo viene pronto. Porque son cosas, es normal que la gente empiece a pensar, bueno, no veo la venida de Cristo. Tranquilo, Cristo viene. Pero cuando veamos nosotros o actitudes de inseguridad en las personas, alimentarles como esta necesidad que tienen ahí. Esa necesidad. Hacerles ver que el amor de Dios suple todas las necesidades que nosotros podemos estar pasando interiormente como exteriormente. Las cosas espirituales como las cosas seculares. Entonces, porque hay que ser realistas, las personas padecen de esa necesidad. Y cada vez más frecuente. ¿Por qué motivo? Porque si nos alimentamos nosotros de lo negativo, pues por supuesto que eso nos va a atrapar a nosotros. Eso nos va a nosotros a tener como atrapados y obstaculizados. Pero cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que ha entendido la misión, la visión, los objetivos claros en Dios, se dispone a trabajar en esa necesidad interior y que está haciendo que las personas fracasen y evitar que esas personas sufran más. Ese es el trabajo de nosotros, ayudar a trabajar en el interior de las personas. El trabajo es mucho, pero nosotros tenemos que entender y ver que el trabajo es grande, pero que Dios te ama a ti como a mí. Y si Dios te ama a ti como a mí, hay mucho por hacer. Entonces, en Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En comunión unos a otros dice, estamos viendo en este texto la comunión y el compañerismo. ¿Se da cuenta? La iglesia de Cristo, ¿por qué se crearon? ¿Te das cuenta? En la iglesia primitiva, por eso es un objetivo de la iglesia que debemos de tener nosotros como seres humanos. O sea, la dispersión, vamos a decir, la dispersión, que es una dispersión o quedarse, yo solo estoy mejor. Eso no es de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué cuando las personas se quedan, un ejemplo, en un solo cuarto metidos solos, no salen de ahí, la depresión nos empieza a gobernar? ¿Se da cuenta? Porque la soledad no es de Dios. Y peor si es una soledad sin Cristo. Entonces, la iglesia tiene que tener compañerismo para fomentar la unidad, el apoyo mutuo y el amor fraternal entre los hermanos. Son cosas que la iglesia debe de practicar y cosas que van a ayudar a que los ministerios prosperen, que la iglesia crezca, que la iglesia se expanda. Porque cuando la iglesia no tiene esa comunión o compañerismo, hay muchas personas que tienen el deseo de hablar de sus necesidades, pero si no hay quien las escuche, ¿cómo las personas van a exponer sus necesidades? Entonces allí es cuando todos nosotros debemos de dar de nuestro tiempo y practicar esa labor de hablar con las personas de sus necesidades, hablarle, platicarle lo que Dios ha hecho en ti y que ellos puedan hablar también lo que Dios está haciendo en ellos, o hablar también lo que incluso pues no han visto o recibido de parte de Dios. Porque las personas vienen a recibir algo de parte de Dios, pero muchas veces como no entienden ciertas cosas de Dios, entonces esas personas necesitan que en la iglesia, todos los que estamos en una iglesia, todos los que vengamos, nosotros nos acerquemos unos a los otros, nos saludemos, platiquemos con ellos, le preguntemos cómo le pareció el servicio, cómo le pareció la palabra, cómo le pareció el tiempo, y hablarle de lo que los ministerios ofrecen. Un ejemplo, un ministerio que tenga, un ejemplo, tiempo de oración o células, decirle, mire, Dios le bendiga, usted ya es parte de alguna célula del ministerio. Si no es parte, decirle, bueno, le ofrezco el lugar, venga, acérquese al lugar donde nosotros estamos para ¿cómo decirle? Conocernos más unos a los otros, y allí practicamos el compañerismo nosotros, y entonces enfatizamos y le ayudamos a las personas a tener esa comunión o sentir ese compañerismo, porque si nosotros nos damos cuenta, en esta nación muchas personas no tienen ni siquiera con quién compartir.
Muchas personas vienen de sus trabajos, llegan a su casa, duermen y se levantan otra vez y a trabajar. Entonces las personas necesitan que nosotros hablemos con ellos para que ellos salgan de ese tiempo donde ellos no tienen donde expresar sus sentires. Y enseñarle a las personas que se unan. ¿Y por qué motivo? Cuando nosotros tenemos comunión con los hermanos unos a los otros, el trabajo se vuelve más fácil. Porque es más fácil comunicarle una labor, porque cuando no hay esa comunión entre hermanos, ¿cómo le vamos a decir, será que me puede hacer este favor? No hay una confianza. Entonces la confianza va a crecer cuando nosotros hablamos con ellos, practicamos la comunión, le decimos, mañana vamos a estar reunidos en este lugar, lo invito a que venga. Entonces la persona, como ya ha estado comunicándose con usted, la persona ya se va a sentir en confianza y va a sentir que es una persona que realmente le está ayudando a ser diferente. Si usted da cuenta, fuera de Cristo, las personas se unen y hacen un montón de problemas, pero si no, la iglesia de Cristo se unen todos, ayudamos a las personas a que ellos tengan se vuelvan más sociales y no antisociales. Entonces las personas van a confiar más en Dios, se van a sentir más seguros del trabajo de Dios y van a conocer que verdaderamente estar dentro de la casa del Señor es de gran bendición. Van a conectarse, van a ver la realidad. Ese es el trabajo que la iglesia de Cristo debe hacer. Trabajar muy cercanamente con las personas para fomentar esa unidad. Si usted da cuenta, hablábamos del principio, estábamos hablando que hay grupitos por aquí, grupitos por allá, grupitos por aquí. Y al final, incluso dentro de la misma iglesia hay divisiones. Y eso no está correcto realmente. ¿Por qué motivo? Porque estamos viendo, algunos lo estamos viendo a una altura de ojo a ojo, otro de mirada hacia los hombros, otro en fin, no estamos viendo a todos de la misma manera. Entonces, todas esas cosas se van a eliminar en nosotros a través de que nosotros fomentamos la unidad y nos apoyamos en el amor mutuo, fraternal entre los hermanos. Ayudar a que la humanidad, muchas personas vienen con un deseo de decir, bueno, y si usted da cuenta, muchas personas tal vez vienen incluso que oren por ellos, pero ¿cómo se va a orar? Un ejemplo, una iglesia, un ejemplo, aquí estuviera todo lo que cabe este lugar. ¿Te crees? No, si la persona, no hay alguien aquí que hable con esa persona, no se puede orar por todos. Pero si nosotros hacemos práctica de estar en ese compañerismo, el que está atrás ya tienen esa confianza, viene y se acerca. Dice el hermano que nos ha visitado que necesita que se ore por él. ¿Se da cuenta que ya la persona, ya hubo alguien que vino a comunicar que hay una necesidad en esa persona y automáticamente que esa persona puso en práctica la unidad, la comunicación? Esa persona que vino por primera vez y necesita oración, esa persona que lleva tiempo y ya lleva práctica de la comunión y el compañerismo, viene y lanza el mensaje. Hay una persona que necesita que se ore por ella y ya se ora por ella porque hubo alguien que vino a conocer la necesidad de uno que posiblemente desde aquí no lo vayamos a lograr ver. ¿Se da cuenta? Y esa persona, y ya se ora por esa persona. Y se da cuenta cómo se facilita el trabajo. Porque ¿cómo vamos a descubrir quién quiere que se ore por él? Porque hay gente que no tiene el valor de decir puede orar por mí. Pero si y se practica el compañerismo, ya la persona, como ya siente confianza, pues ya le comunica, tengo una necesidad que estoy pasando y será que pueden orar por mí. Ya ve cómo cambia la atmósfera, cómo cambian las cosas. Hay una facilidad para alcanzar a otros, porque se practica la unidad. ¿Se da cuenta? Por eso la iglesia es necesario, ¿ve? Algo que tienen las iglesias americanas. Bueno, vienen luego, las iglesias americanas pues vienen una hora, casi la mayoría viene una hora antes y todos están hablando uno a los otros. Y desde que vienen entrando, vienen hablándose con todos. Llegan y cuando se van lo mismo, pasan como media hora más hablando unos a los otros, en fin, como que si platicaran todos y salen. Se da cuenta que hay una diferencia y esas cosas en la iglesia hispana es un gran problema que actualmente no está pasando. Usted va, la gente llega de la misma forma que llega y se va. Y muchas veces llegaron y no le hablaron a nadie, ni lo saludaron a nadie. Y son cosas que pasan. Y eso en todos lados es un problema que se tiene que mejorar.
¿Se da cuenta? Lo mismo como hacían, imagínense que en la iglesia primitiva se reunían en las casas de todos a compartir y hacían la partición del pan y en las oraciones. Y lo mismo Jesús, si usted da cuenta que como Jesús predicaba el mensaje y después le daba comida a todos. ¿Y cómo le daban los apóstoles, los discípulos o los apóstoles le daban comida a todos? Era porque ya tenían un conocimiento, incluso sabían la cantidad de personas que habían. ¿Y cómo la sabían? Me imagino que cada uno tuvo que agarrar su grupo y hacer un conteo, ¿no? Bueno, esta cantidad hay. Y ya le comunicaban al Señor, esto necesitamos. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían la cantidad de personas que estaban ahí con ellos. Claro, Jesús tenía la capacidad ni siquiera de contar, saber cuántos, pero el Señor mismo dejó que ellos desarrollaran esa unidad. ¿Se da cuenta? La unidad viene Jesús mismo la mostró y le enseñó que debemos de tener nosotros comunicación y compañerismo para el apoyo mutuo. Entonces, porque si nosotros todos estamos unidos en compañerismo, pues vamos a ayudar a más. ¿Por qué motivo? Porque no todo el tiempo las personas vienen en el mismo sentir o en el buen deseo de la fe. Algunos posiblemente vino todo desanimado y necesita que el buen amigo cristiano le ayude a decirle: ¿estás triste? El amor de Dios te va a quitar la tristeza que estás pasando ahora. ¿Se da cuenta cómo una palabra le puede ayudar a otro? Pero si no hay comunicación, es imposible que las personas pues reciban una palabra de aliento. ¿Se da cuenta? Porque el trabajo, mire, un ejemplo, el mensaje del predicador no es que vaya a todos. No, el trabajo no es nada más. El trabajo, si el predicador se quedara nada más diciendo o pensando que desde que predica desde el altar se ayuda a todas las personas, no, es mentira. Porque hay que ser sincero, no se puede ayudar nada más desde este lado. Hay que acercarse a ellos y mostrarles cómo están, cómo se sienten y mostrarles el camino del Señor. Para que ellos, pues, las personas puedan abrazar la fe de una mayor intensidad cada vez más. Entonces, son trabajos que es de un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, que no es un trabajo simple. Trabajo simple sería quedarse nada más, bueno, desde aquí todos van a comprender la fe, cosa que no funciona de esa manera, no funciona de esa forma, porque no es así nada más. ¿Te cree que, un ejemplo, los líderes, un líder de un ministerio van a crecer nada más del mensaje que se les da cada fin de semana? ¿Cómo cree usted que se les va a comunicar? Bueno, de aquí a julio vamos a tener un evento, y si los líderes no se les comunique acerca de eso, pues ellos no van a saber a la hora de que se haga algo, saber qué hacer. Van a estar desatendidos, no van a entender nada. Entonces, por eso se les necesita como unirnos todos como hermanos de Cristo y mostrarles el camino del Señor. Y como dice aquí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo estaban? Estaban unidos en el pan y en las oraciones. Estaban como unidos también en la palabra del Señor, porque el pan es la palabra. Entonces ahí es cuando hay esa fortaleza que hay en las personas. ¿Se da cuenta? Por eso todos preparemos una palabra del Señor y mostrarle a la humanidad el buen camino del Señor. Esa palabra que los va a bendecir a ellos, pero no solo la palabra, sino mostrarles ese amor unos a los otros, que todos estamos aquí unidos en un solo sentir, amando a un solo Dios, y que todos estamos dispuestos cuando el otro caiga, usted está listo para decirle esa palabra que lo levante, que lo fortalezca, que lo alinee al propósito, que le dé la sabiduría de seguir avanzando en el reino de Dios. Son cosas que hay que trabajar nosotros mismos, porque son cosas que nosotros venimos careciendo, que no las tenemos. Son cosas que no venimos con esas cosas nosotros, pero que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a nosotros a trabajar y enseñarnos a que las hagamos. Y que todas esas cosas hagan que los ministerios prosperen, que avancen,
porque necesita un avance, donde ese avance provoque un crecimiento, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ver un crecimiento fuerte, poderoso? Pero los crecimientos no se fomentan nada más que vengan todos, sino que todos estemos alineados juntos como hermanos y entendamos que somos hermanos todos. Somos una familia, la familia de Cristo. Eso es lo que somos nosotros. Ya no somos ya los pobres y los ricos. En la sociedad mundial se dividen los grupos. Se dividen en los grupos, la clase alta, la clase media y la clase baja. Nosotros no estamos en ese mundo. Nosotros estamos en el mundo de Cristo, donde no existe la clase alta, ni la clase media, ni la clase baja. Donde todos estamos en la misma posición porque seguimos al mismo Cristo. ¿Se da cuenta? Porque si nosotros aún no estamos dispuestos a tener esa comunión y ese compañerismo, es decir, que estamos todavía en el mundo, midiéndonos como por clase social, y cosa que en la iglesia de Cristo eso tiene que quitarse, porque es una cultura humana, ley humana, la cual no existe en el reino de Dios. No existen las culturas, no existen las clases sociales. Existen los creyentes en el unigénito, Jesucristo, el que salva, el que redime. Ahí estamos nosotros. Estamos aquel que vino por nosotros para salvarnos de la esclavitud, de este mundo engañador, de este mundo que nos afecta, porque nos afecta. No nos da nada bueno, pero Dios sí nos da cosas buenas, cosas maravillosas, y debemos de enseñarle a toda la humanidad que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que nos ama, que hay un Cristo que te quiere sacar de la esclavitud, que un Cristo que te quiere salvar, alimentar y sostener. Entonces